en el capítulo 3 y el versículo 7, primera de Pedro 3:7. Me gustaría que tuviera, hermano, la Biblia abierta en esa porción de la palabra de Dios. Y en esa noche quiero que nosotros reflexionemos, quiero que reflexionemos en el tema que he titulado para esta enseñanza, y la he titulado la oración instrumento de comunicación. Amén. La oración instrumento de comunicación. Ese es nuestro tema. Y quiero que reflexionemos, pensemos en la oración. En la oración quizá no como la conocemos, sino como un instrumento que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él, ¿verdad? En su definición básica, sabemos de que la oración, o más bien dicho, oración significa, o quiere decir hablar. En este caso, vamos a hablar de la oración cristiana, hablar con Dios, porque hay oradores en las universidades, ¿verdad?, que no están orando con Dios, sino que son personas expertas en la oratoria, ¿verdad? Y son personas que son contratadas porque se prepararon para eso. Y entonces, cuando hablamos de esa oratoria, estamos hablando de algo totalmente diferente a la oración, que está vinculada directamente con la iglesia, con los cristianos. Y la oración es algo que recibimos nosotros de parte de Dios. Fíjese que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, ¿sí? Entonces la oración está vinculada con la comunicación que el ser humano tiene para con Dios, ¿verdad? Entonces ese es el método o la forma que todo ser humano tiene para poder comunicarse con Dios. Pero si hablamos de comunicación, tenemos que pensar de que para que nuestra señal, ¿verdad? Porque si la oración es un instrumento, entonces hay un recipiente, un receptor, que en este caso es Dios, ¿verdad? Él es el que va a recibir nuestra oración. Y nosotros somos los que estamos enviando nuestro mensaje, nuestro deseo, nuestra petición delante de Dios, por lo que tenemos que asegurarnos de que la comunicación que hay entre Dios y nosotros sea clara, sea perfecta, ¿verdad? Es decir, que Dios la reciba bien, a modo de que la entienda bien, y nosotros pues podamos nosotros recibir su respuesta de la misma manera, porque Dios responde a uno a través de ¿qué? A través de la oración. Entonces encontramos nuestra respuesta. Gloria al Señor. De la manera que una buena conexión de internet nos hace trabajar bien en nuestro computador o en nuestro teléfono, o una buena conexión del satélite con el sistema de su teléfono le hace a usted escuchar una comunicación, una conversación clara, ¿verdad? No hay interferencias, no hay esos momentos que se va la voz, que se oye, no, y se oye quebrado. Sí, a veces las voces se oyen quebradas, y nosotros tenemos que decirle a la persona: puede repetir lo que dijo porque no le entendí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí?
lo que está sucediendo es que hay una conexión mala. No hay una buena comunicación porque hay una conexión mala que está impidiendo la claridad de la conversación, la claridad de lo que se quiere comunicar, ¿verdad que sí? Entonces, y pudiésemos traer otras ilustraciones, como un vehículo, que un vehículo solo no se mueve para ningún lado, pero el vehículo es un instrumento para transportar, ¿verdad que sí? Entonces, si ese vehículo no está en buenas condiciones o si ese vehículo no tiene lo esencial, que es la gasolina, entonces, ¿a dónde le va a llevar ese vehículo? Ese vehículo no lo va a transportar a ningún lado, ¿verdad que sí? Entonces, y pudiésemos traer más ilustraciones, y hay muchas, como para ilustrar la oración como ese instrumento que Dios nos dejó. Necesitamos nosotros que ese instrumento no tenga ningún impedimento para nosotros tener una comunicación clara, directa con Dios. Gloria al Señor. Y quisiera entonces que nosotros viéramos en esta noche algunos elementos esenciales para una comunicación efectiva. ¿Una comunicación qué? Efectiva. ¿Por qué? Porque Santiago dice, en cuanto a la oración, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces hay una comunicación que mala. No hay un buen wifi. No hay un buen satélite, ¿verdad? No hay gasolina en el vehículo. Entonces nuestra oración está siendo hecha. La llamada está siendo hecha, pero no está llegando buena señal. Entonces nosotros necesitamos conocer algunos elementos esenciales, prácticos de la vida cristiana, para que nosotros aprendamos a orar eficazmente y que nuestra oración llegue. ¿A dónde tiene que llegar nuestra oración? Al trono de la gracia. Tiene que llegar al trono de la gracia. Y pensando en esto, entonces me encontré este texto de Pedro. Y como que este texto de Pedro ahora con lo que ya hablamos, como que tiene un poquito de sentido, ¿no? Y dice el versículo, ¿qué? Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente. Primer elemento. ¿Hay que ser qué? Sabio para. Y no voy a hablar del matrimonio, no voy a hablar del matrimonio. Pero quiero agarrar este texto porque aplica a todos, casados o no casados. Porque está hablando de qué? De vivir, de convivir. Y nosotros como iglesia vivimos unidos a Cristo, ¿verdad? Y convivimos con otras personas. Pero entonces hay algo importante que debemos de aprender y es aprender a vivir como, repita conmigo, sabiamente, sabiamente. Mire cómo entra la palabra de Dios. Y dice entonces que debemos de vivir sabiamente, gloria al Señor, dando honor a la mujer. Y claro, el apóstol Pedro está aconsejando a los maridos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pero el apóstol Pablo, no hablándole a los matrimonios, dice que le demos honra al que honra se merece. ¿Sí? Entonces está hablando de que honra significa lo mismo, honor. Hacerle honores a alguien es honrar a la persona, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a honrar, que en su contexto también significa respetar a la persona como tal y no tratar de cambiar a la persona a nuestra forma de ver las cosas o a nuestra manera de ser, sino que respetarla, amarla,
eh, quererla, ¿verdad? Así como es la persona. Y si hay algo en la persona que no es agradable a mí, yo voy a orar por ella para que un día el Señor le cambie esa parte. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que yo debo de aprender? ¿Debo de qué? Vivir sabiamente y debo de honrar. Honrar primeramente a mi esposa, si estoy casado, a su esposo, si está casada, a los hermanos, a los demás, porque la Biblia dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es honrarlo. Gloria al Señor. Y veremos lo que sigue. Y dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Aunque Pedro se refiere a la esposa del marido, todos los que estamos aquí somos ¿qué? Coherederos de la gracia de la vida, no solamente la esposa, pero que Pedro le está hablando al marido para que la respete aún más, porque hay esposos que no respetan a sus esposas, no le dan el honor que se merecen, las tratan como que si fueran vasos de hierro. Dice, no, esta resiste porque esta aguanta, ¿sí? Pero no, la palabra del Señor dice que es como a qué, como a vasos más frágiles. Y fíjese que la fragilidad no solamente está en la mujer, está también en los varones, está en los adolescentes, está en los jóvenes. Trátelos mal y verá usted cómo se ponen. Y usted se va a dar cuenta y va a decir, wow, definitivamente eso también aplica a las visitas. No salude a una visita y verá que ya no vuelve. Es frágil, ¿sí o no? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de aprender ¿a qué? A vivir sabiamente y darles honor, tratarlos bien, gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, ¿por qué debemos de hacer todas estas cosas? ¿Qué dice el último párrafo? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo puedo orar 1 hora, 2, 3, 4. Yo puedo pasar todo el día orando. Pero si yo no lleno estos requisitos aquí, ¿usted cree que mi oración llegó? No, Señor. No llegó. El Señor es sabio y Él es bueno. Y por eso Él nos está enseñando en esta noche sobre la oración como instrumento de comunicación. Si nosotros tenemos algo de estos problemas, entonces nuestra oración no va a ser oída. No va a subir al trono de la gracia. No va a subir, como dice la Biblia, como olor fragante a la presencia misma del Señor, sino que se va a quedar por los aires. ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros entonces? Nos vamos a frustrar, nos vamos a aburrir, nos vamos a desesperar y va a venir a nuestro corazón la duda. Dice, no, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me responde, Dios a mí aquí, Dios a mí allá. Pero resulta que no es Dios, es tu comunicación, es tu oración la que está teniendo ¿qué? Estorbo, hermanos. Y mire qué hermoso cómo Dios nos enseña para que nosotros aprendamos a corregir todas estas cosas, a aplicar todas estas cosas que son buenas a nuestra vida. Y esto es lo que la Biblia le llama sal. Porque dice que nosotros tenemos que hablar, nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal, ¿sí? Ahí es cuando usted empieza a caer bien. Y aunque no siempre va a caer bien, aunque usted haga y practique el bien, porque siempre van a haber personas que usted no le va a agradar, ¿verdad? Pero
la palabra del Señor nos enseña entonces de que nosotros debemos de eliminar todo estorbo. Debemos de eliminar todo estorbo para que valga la pena, hermanos, porque miren, el otro día hablamos de la mayordomía en cuanto al tiempo y hablamos de que el tiempo perdido no se recupera, nunca se recupera. Imagínense usted cuántas horas orando y que sea un tiempo perdido. ¿Ha pensado en eso? ¿Quién fue el que dijo? Creo que fue David, Salmo 139. Miren lo que él dijo. Porque uno debe de hacerse esas preguntas y debe de cuando ora al Señor, si uno, por si no está seguro, entonces uno debe de decirle al Señor estas palabras. Aleluya. Y no está nada de malo. Salmo 139, en el versículo, vamos a leer el versículo, está en los últimos versículos. Ok, aquí estoy. Aquí estoy, sí. Versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire, una oración muy eficaz. Una oración poderosa. Y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Y qué más dice? Y guíame en el camino eterno. Nosotros debemos de orar a Dios y decirle palabras similares, quizá no exactamente, pero en sus propias palabras, usted dígale: Señor, examina mi corazón, el Señor revela lo que hay que cambiar en mi corazón para yo tener una mejor relación contigo, para que mis oraciones sean oídas, para que mis oraciones tengan respuesta y el tiempo que yo ocupé para orar no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo con propósito, un tiempo productivo, que usted pueda recibir, hermano, la recompensa por el tiempo que usted dedicó a la oración. Aleluya. ¿Verdad que tiene sentido? Si hay cosas que van a estorbar la oración, hermanos, vamos entonces a identificarlas. Y yo no puedo identificar las que usted tiene en su corazón, porque yo no conozco su corazón. Pero usted, aunque no lo conoce a plenitud, tiene ideas. Pues la Biblia dice: engañoso es el corazón más y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña los corazones y paga a cada uno según sean sus obras. Gloria al Señor. Entonces, el salmista se acerca ¿a quién? Se acerca a Dios y le pide que lo examine. Y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice: y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, porque necesitamos ser guiados por el Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. Él es, hermanos, el que ha iniciado la obra en nosotros y el que también la perfeccionará en el día de Jesucristo. Pero mientras ese día llega, nosotros tenemos que tener una relación perfecta con Dios. Tenemos que tener una comunicación sin estorbos con Dios, hermanos. Imagínense ustedes una amistad con estorbos. Qué horrible, ¿no? Qué feo. Tengo una amistad, pero tengo unos estorbos que no me dejan convivir con esa amistad. Nosotros tenemos una
relación con Dios. Y no una relación lejana, sino una relación cercana, tan cerca que estamos nosotros injertados en el cuerpo de Cristo. Estamos en Él. La palabra de Dios dice que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Ahí estamos metidos, gloria al Señor. Pero que no haya ningún estorbo, porque aún en el cuerpo hay estorbos. Por eso los órganos del cuerpo dejan de funcionar. ¿Cuál sería un estorbo para el hígado? ¿Un hígado qué? Graso. Eso es un estorbo porque no lo deja funcionar bien. ¿Cuál sería un estorbo para un riñón? Cálculos en el riñón, no lo deja funcionar bien. Y podríamos hablar de otros estorbos en las venas, el colesterol, y que viene a deteriorar las venas y las puede destruir. Entonces no deja al cuerpo ¿qué? Comunicarse efectivamente, porque cuando eso sucede, ¿qué pasa con el corazón? Se para, no le llega sangre y se desmaya. ¿Por qué? Porque como no le corre sangre suficiente al cerebro, no le llega oxígeno. Y si no le llega oxígeno, entonces se marea, cae y quedó ahí inconsciente. Aún en el cuerpo hay estorbos para una comunicación efectiva entre todos los miembros del cuerpo. Y nosotros somos una iglesia. Somos un cuerpo, dice la Biblia. Y somos miembros los unos a los otros. Es decir, estamos ligados, hermanos, los unos a los otros, y que no haya un estorbo entre nosotros, porque vea, si entre nosotros hay un estorbo, entonces olvídese de su oración, porque su oración no llega a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Porque acuérdense que toda comunicación depende de acá, ¿verdad? Aquí hay hermanos que estudiaron, ¿cómo le llaman a esto? Esta ciencia de la biología. Entonces no movemos un ojo si el cerebro no dice que lo movamos. De la cabeza está aquí, pero si hay estorbo, entonces aunque la cabeza mande el mensaje, ¿qué va a pasar? No va a llegar, gloria al Señor. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos entonces de vivir sabiamente, dando honor, dando respeto a todos los hermanos, a todos los que nos rodean, sean cristianos o no cristianos. Debemos de respetarlos, debemos de amarlos. Amén, porque dice la Biblia que de esa manera ellos glorificarán a Dios. ¿Y cómo van a glorificar a Dios? Van a decir, no, este sí, es un verdadero cristiano. Y vas a ser la envidia del mundo, porque el mundo siente envidia. Gloria al Señor. Van a querer ser como tú, una envidia, ¿no? Y por tu buen testimonio ellos pueden llegar a Cristo. Pero ¿qué está pasando? No hay estorbo, y en las oraciones que hacemos, hermanos, nuestra comunicación con Dios debe de ser efectiva, debe de ser clara. No debe de encontrarse nuestra oración con un estorbo que no le permita llegar a la presencia de Dios. Pues dice la Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria al Señor. En primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra de Dios: quiero pues, aleluya. Primera de Timoteo 2:5. Será segunda, entonces, hermana Gladys, ayúdeme ahí. Tal vez le puse 1 en lugar de 2. Gloria al Señor. Dice, quiero pues que
los hombres oren en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios, 2:8 es, muy bien. Gracias, hermana Gladys, muy efectiva. Qué servicio tan eficaz, ¿no? Gloria al Señor. El Señor la bendiga y le dé mucho. Aleluya. Preste atención. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando ¿qué, hermanos? ¿Y por qué santas? Porque se pueden levantar manos no santas, sucias, ¿verdad? Y luego dice, sin que ira ni contienda. Yo creo que el apóstol no quiso escribir más, porque él cuando hace esa lista en Gálatas, en Colosenses, él hace una lista y le agrega ahí fornicación, adulterio, y le pone hechicerías y borracheras y le pone de todo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sabe que esto está en el contexto de lo que estamos aprendiendo? ¿Qué pasa si hay ira y oro? ¿Qué pasa si hay contienda y oro? Para tomar esos dos puntos nada más. Pasa lo que Pedro le dijo a los maridos. Su oración tiene estorbo. Su oración tiene estorbo. Aprendamos en esta noche, hermano. Yo estoy aprendiendo en esta noche. Porque yo estoy diciendo cosas aquí que ni siquiera pasaron en mi mente cuando estaba estudiando. Dios me está enseñando a mí también. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, en el Salmo 24, como para ver el contexto, versículo 3 y 6. Dice la palabra del Señor en forma de pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mire que está hablando de subir y nuestras oraciones suben. Y no solo suben, sino que dice la Biblia que las oraciones de los santos son puestas en unas copas. Unas copas donde las oraciones son atesoradas, son guardadas por Dios, porque nuestras oraciones no solamente son recibidas como hacemos nosotros, ¿verdad? Llegó el pedido, sí, para fulano y tal, y después rompemos el pedido y lo tiramos y ya listo. No. Dice la Biblia que nuestras oraciones están en copas, porque suben como olor fragante. ¿Quién quiere tirar una fragancia tan buena? Y nuestras oraciones, claro, ¿cuáles oraciones? Aquellas que no tienen estorbo, aquellas que suben, aquellas que se hicieron sin iras, sin contiendas, aquellas que se hicieron cuando levantamos manos puras, manos limpias. Y dice entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 dice, ¿qué dice el 4? Repítalo conmigo en voz alta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así es que no cualquiera puede orar por alguien. Cuando le pidan que ore por alguien, primero examínese usted. Claro, hermanos, porque esto es serio. Gloria a Dios. Porque no vaya a ser que nos encontremos orando por un necesitado, siendo nosotros más necesitados todavía. ¿Verdad? Gloria al Señor. Por eso debemos de examinarnos. Debemos nosotros de hacer ese autoexamen a nosotros si nosotros estamos en capacidad. Y si el Señor de alguna manera nos muestra que no significa que me voy a ir a sentar. Bueno, Señor, pues no estoy, voy a esperar. No.
Tengo que pedirle al Señor que me ayude y que me restaure, que me dé lo necesario, que me ayude a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia. Gloria al Señor, que me ayude a despojarme de todo lo malo, porque con el poder del Señor se puede. Y entonces luego me presento, Señor, ahora sí estoy listo. Y el Señor te va a mostrar eso, te va a enseñar. Pero tenemos que tomar acción. Tenemos que ser más responsables en nuestra vida cristiana. Aleluya. Y le estoy diciendo esto, hermano, porque es necesario de que usted vea por usted y dejemos de ver por los demás, porque nos preocupamos más por la vida de los otros y descuidamos ¿cuál? La más importante, que es la mía. ¿Verdad que sí? Entonces, entremos ante la presencia del Señor con conciencia limpia, sin prejuicios, sin malicias, sin iras. Gloria al Señor. Dice entonces Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 22, de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mire que aquí hay varios impedimentos para que yo me pueda acercar a Dios. Si no hay un corazón sincero, es un estorbo. Si no hay fe, es otro estorbo. Si mi corazón no ha sido purificado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque hay gente que profesa ser cristiano, pero aún no se ha convertido. Si aún no he sido bautizado. Entonces hay estorbos, pero la Biblia nos enseña y dice que debemos de hacerlo con sinceridad. Si lo hacemos con sinceridad, quitamos el primer estorbo. Gloria al Señor. Si lo hacemos con la certidumbre de la fe, quitamos el otro estorbo. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué es la fe? Dice en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. ¿Es pues la fe? La certeza, y habla de certidumbre, certeza y certidumbre. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Entonces, es necesario que nosotros quitemos el estorbo ¿de qué? De la duda, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, yo le oré al Señor, pero no sé qué va a pasar. No, usted tiene que saber de que si le oró al Señor con la certidumbre de la fe, usted tiene que estar seguro, segura de que Dios escuchó su oración y que no hubo estorbo. Y que Él le va a responder a usted. Y aún, como dijeron aquellos jóvenes al rey, Señor rey, de tu mano nos librará nuestro Señor, pero si no nos libra, de todo modo no nos postramos ante tu estatua. La certidumbre de fe tiene que ver con eso. Señor, aunque no me contestes, tranquilo, pero yo sé que tú recibiste mi oración. Que haya esa convicción, porque la certeza tiene que ver con eso, con convicción, ¿verdad? ¿De qué cosas? De aquellas que no se ven, pero de que sabemos de que Él está trabajando, teniendo cuidado de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Entonces aquí hay unos puntos importantes y dice que debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aleluya. Pero habla de una purificación. Nuestros pecados fueron purificados por la sangre derramada en el Calvario. El pecado fue quitado de nosotros. Pero en la conciencia queda algo. Queda el conocimiento de lo que fuimos, lo que hicimos,
Y la conciencia viene a ser un enemigo poderoso para todo ser humano. Porque la conciencia le está martillando ahí. Le está recordando. Por eso dice purificados. Aleluya. Los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Permita que el Señor le purifique por su palabra, por su Santo Espíritu. Su mente sea transformada. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y 2 dice de esta manera: así que, hermanos, aleluya, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que tiene que ver con la pureza, agradable a Dios. Si no hay santidad, no hay un buen recibimiento de parte de Dios. No es agradable a Dios. Gloria al Señor. Y luego, ¿qué dice? Que es que vuestro culto racional está hablando de una conciencia, ¿verdad? De un razonamiento. Gloria al Señor. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento. Acuérdese que su conciencia fue renovada, por lo que usted se tiene que transformar a esa nueva vida. Recibió una nueva vida en Cristo Jesús, entonces empiece a vivir la nueva vida en Cristo Jesús a plenitud, así como Él quiere que vivamos. Aleluya. ¿Y qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una relación agradable y perfecta con Dios es aquella que no tiene estorbos. Hermanos, si usted ha orado alguna vez y usted terminó de orar y usted no sintió alguna satisfacción, analícelo bien, porque ahí hay un estorbo. Pero si usted oró así, oró 10, 15 minutos, media hora, lo que le haya permitido orar, pero cuando usted terminó su oración y usted sintió algo especial, una satisfacción, una paz, una tranquilidad, entonces usted siéntase tranquilo, porque su oración no tuvo ningún estorbo. Si usted siente que hace falta algo, no se levante. Siga postrado a los pies de Cristo y dígale: Señor, lo que sea que esté estorbando, enséñamelo para yo quitarlo. Pero que los estorbos no limiten mi relación íntima con mi Señor. Porque con Él yo estoy asegurado, estoy seguro, y no hay cosa más importante que la comunicación, hermanos, porque cuando hay una comunicación hay una tranquilidad o hay una seguridad de las cosas, de lo que está pasando, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Cuando hay un problema y uno no sabe qué está pasando y no han llamado y uno llama y llama, uno quiere que le informen, pero no hay una comunicación. ¿Qué pasa? Uno se preocupa más. Uno sufre más. Esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo debe de ser clara, directa, sin estorbos. Y la manera de comunicarnos con Él es a través de este hermoso instrumento, la oración. La oración es tan esencial y tan importante, hermanos, para nuestra vida cristiana, porque es la manera de comunicarnos, es la manera de darle a Dios, la manera de recibir de Él. Gloria al Señor Jesús. Pero entonces dice la palabra que debemos de acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aleluya. Purificados los corazones de mala conciencia.
y lavado los cuerpos con agua pura. Esa última parte tiene que ver con los ritos que hacían los judíos en el tiempo antiguo, que tenían que cumplir con las leyes del lavamiento del cuerpo para depurarse o ellos limpiarse de alguna contaminación porque habían tocado algo impuro. Pero eso también simboliza el bautismo. Y allá en Primera de Pedro, gloria al Señor Jesús, encontramos también esta hermosa palabra 3:21, donde el apóstol Pedro habla sobre el bautismo. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga bien, no quitando las inmundicias de la carne, porque los lavamientos que hacían los israelitas en el antiguo pacto era que cuando se contaminaban se tenían que lavar el cuerpo de acuerdo a la ley que dictaba. Entonces los cuerpos eran purificados de esa manera, pero no el bautismo, sino que el bautismo, ¿qué hace? Dice que no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. Es decir, el bautismo que nos salva hoy es más bien por la resurrección de Jesús. Porque si no fuese por la resurrección de Jesús, pobrecitos nosotros, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Aleluya. Entonces, hermanos, en resumen, en esta noche, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, es necesario tomar en cuenta todos estos puntos que hemos visto, ¿verdad? Un autoexamen, analizar nuestra propia vida cristiana. Que no venga otro y se lo diga, porque ese otro puede hacer que se equivoque, porque pueda ver que usted está mal y realmente usted está bien, ¿verdad? Entonces, uno, ser sincero. Gloria al Señor. Que nuestra conciencia esté libre de prejuicios, que esté libre, hermano, de malicias, que esté libre de envidias, de iras, de contiendas, que esté libre de todo estorbo que limite mi comunicación con Dios. Aleluya. Y quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 19 al 24. Primera de Juan 19 al 24. Después de que el apóstol Juan le dice a la iglesia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, aleluya, para que seamos llamados los hijos de Dios. Dice entonces en el versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Está hablando de qué? De tu conciencia. Está hablando de tu mente. Está hablando de tus pensamientos. Primero, estamos convencidos de qué. Estamos convencidos de que somos de Él, que somos de la verdad. Usted es de la verdad. Yo soy de la verdad. Y la verdad es Jesús. Aleluya. Por eso el pronombre Él, que alude a nuestro Señor Jesucristo. Y aseguraremos nuestros corazones, ¿dónde? Delante de Él. Versículo 20 dice: pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Para comenzar, si tu conciencia no te reprende, si tu conciencia no te acusa, ¿quién es mayor? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce todas las cosas más que mi propia conciencia.
Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿quién lo va a conocer? Ni yo mismo conozco mi corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso. Pero dice la Biblia en el versículo 21, gloria al nombre de Jesús, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tener una conciencia limpia, una conciencia sin estorbos. Que no haya, hermanos, sabe una conciencia contaminada sería una conciencia con raíces de amargura. ¿Verdad que sí? ¿Y usted cree que la raíz de amargura puede ser un estorbo? Tener algo en contra de alguien. Eso es un estorbo grave y grande. Y yo creo que Dios nos está hablando en esta tarde para que nosotros aprendamos a conducirnos como es debido, como hijos de Dios, como cristianos, a tratar a los demás como nos trata Dios a nosotros. Gloria al Señor. Pues la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, y de la manera que amamos a Él tenemos que aprender a amar a todos. Y cuando digo a todos, con todos sus defectos, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, porque no olvidemos de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces la palabra del Señor es clara y dice entonces de que nuestras oraciones pueden tener estorbo, y si tienen estorbo, entonces no van a llegar a la presencia de Dios. Y si no llegan a la presencia de Dios, no hay respuesta. Póngase en pie y lo invito a la